Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a Chisme Bíblico. Yo soy Katherine y hoy entramos en un capítulo donde la Biblia deja de ser solo intensa y empieza a ser rara. De esas partes que lees y dices, espera, ¿qué acabo de leer? Génesis 6 es el punto donde la historia humana ya no va mal, va muy mal. Y el texto no empieza con violencia directa, sino que empieza con algo más sutil, la corrupción. El capítulo dice que cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como mujeres a todas las que desearon. Y aquí voy a hacer una pausa grande, porque esta frase ha causado discusiones durante siglos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Existen tres interpretaciones principales y es importante decirlas todas para no engañar a nadie. La primera interpretación, y la más antigua dentro del judaísmo, dice que los hijos de Dios eran seres celestiales, algo así como los ángeles o seres divinos, que abandonaron su lugar y se mezclaron con los humanos. Esta idea aparece en textos antiguos como el libro de Enoc, que no es bíblico, pero que sí fue muy influyente en su tiempo. En esta lectura, el problema no es solo sexual, es cruzar un límite cósmico. La segunda interpretación dice que los hijos de Dios eran reyes o gobernantes humanos, personas con poder que se creían casi divinos y que tomaban mujeres por la fuerza según su deseo, sin límites ni responsabilidad. Y aquí el problema es el abuso de poder. La tercera interpretación, más simbólica, dice que los hijos de Dios eran la línea de Set y las hijas de los hombres de la línea de Caín, es decir, personas que buscaban a Dios mezclándose con personas violentas y corruptas, diluyendo los valores y los principios. La Biblia no aclara cuál es la correcta y eso no es un error, es intencional, porque el punto no es quiénes eran exactamente, sino qué fue lo que hicieron. Y lo que hicieron fue tomar a las mujeres según su deseo, no según relación, amor o pacto. El texto deja claro que el problema no es la atracción, sino la falta de límites. El deseo manda y cuando el deseo manda sin conciencia, todo se descompone. De esta unión nacen los gigantes llamados Nephilim. Pero ojo, porque el texto no solo dice que eran grandes, dicen que eran valientes de la antigüedad, hombres de renombre, no solo gigantes físicos, sino figuras de poder, violencia, dominación, personas que mezclaban la fuerza, prestigio y corrupción. Aquí viene algo clave. No solo nacen los Nefilim, según las tradiciones antiguas, de esta unión surge un aumento brutal de violencia, conocimiento sin sabiduría y poder sin ética. En textos como Enoch se dice que estos seres enseñaron a los humanos guerra, armas, manipulación, magia y dominio. La Biblia no entra en detalles, pero sí deja claro el resultado. La tierra se llenó de maldad. Aquí voy a hacer una aclaración rápida porque he mencionado el libro de Enoch y no quiero dejar pasar eso en el aire. El libro de Enoch es un texto apócrifo y cuando decimos apócrifo no significa falso, sino que es un escrito antiguo que no fue incluido en la Biblia oficial. Es un libro judío muy antiguo que habla de los ángeles, de los llamados vigilantes, del origen del mal y de cómo ciertos límites fueron cruzados. El libro de Enoch no está en la Biblia católica ni protestante, pero sí es parte oficial de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope y de la Eritrea. Para ellos no es apócrifo, es escritura, y además era un libro muy leído en tiempos bíblicos. Incluso el Nuevo Testamento lo cita. Más adelante vamos a hablar de él con calma porque hoy en día sigue siendo muy importante y muy citado cuando se habla de estos temas. Retomando la idea anterior, cuando Dios ve que la tierra se llenó de maldad, hace algo que suena fuerte. Se arrepiente de haber creado al ser humano y le duele en el corazón. Y aquí es muy importante entender esto bien. No es que Dios se haya equivocado como humano impulsivo. El lenguaje es humano para explicar algo divino.
El texto nos muestra a un Dios que siente, que se involucra, que no es indiferente al sufrimiento ni a la corrupción. No es un arrepentimiento técnico, es un dolor profundo como decir, esto no es lo que debía pasar. Dios observa que la maldad del ser humano era grande, que todo lo que pensaban y deseaban tendía al mal constante. No habla de errores aislados, habla de una tendencia generalizada. Por eso Dios decide borrar al ser humano y también a los animales. Y esta parte también incomoda porque los animales, ¿qué culpa tienen ellos? Pero en el Génesis, humanos y animales están conectados a la tierra. La corrupción humana afecta todo el sistema. La violencia no se queda en la mente, destruye el ecosistema, las relaciones, la vida. El texto muestra una limpieza total, no por odio, sino por reinicio. Pero aquí viene el giro. El texto dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y eso cambia todo. Noé no es presentado como perfecto, sino como justo en una generación de personas llenas de violencia. Es decir, que él era diferente al ambiente que lo rodeaba, alguien que todavía caminaba con Dios cuando todo a su alrededor se descomponía. Noé no es el elegido por ser fuerte ni poderoso, ni tampoco era especial. Es elegido porque él no se dejó arrastrar, porque él no cruzó los límites, porque no vivió según el deseo sin conciencia. Génesis 6 termina preparando el escenario ya que el juicio viene. Sí, pero también viene la salvación. Este capítulo no trata de monstruos ni solo de gigantes, trata de límites, del poder, de deseos sin freno y de lo que pasa cuando la humanidad se desconecta completamente del bien. Y también trata de algo esperanzador. Incluso cuando todo parece perdido, siempre hay alguien que decide caminar distinto. En el próximo episodio entramos de lleno en el arca, el diluvio y una historia que ha sido contada 1000 veces, pero no siempre ha sido entendida. Gracias por escuchar Chisme Bíblico. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.